Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este nuevo episodio acerca del tema de la iniciativa de ley censura. Para este episodio, nuevamente tenemos el pasaje de Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Ale. En el episodio pasado nos centramos en la marcha que hubo el 15 de noviembre, donde grupos religiosos también fueron a protestar, a marchar, pero se unió con la marcha de la generación Z, así denominada la marcha. Entonces, se centró en ese debate, pero vamos a centrarnos ahora un poquito más nuevamente en este tipo de cosas, la legislación y si es censura para nosotros. Retomando el tema de la legislación, ¿qué es en realidad? Porque la pueden volver a tomar. No es de que esté totalmente descartada, porque de hecho, personalmente creo que para allá nos dirigimos. El mundo se dirige para allá. La censura de la religión, para que se imponga un nuevo orden mundial. Un orden que dé paso al anticristo. Pero esto, hoy, lo que están haciendo los diputados de cualquier partido político que sea, ¿qué es? Mira, hermano Pablo, era muy interesante esta iniciativa de ley porque tocaba o trataron de tocar un punto que hoy está en su boom, que son las redes sociales. Pero lo hicieron de mala forma. Bueno, el pretexto era, ok, voy a manejar ya las redes sociales, pero yo quiero, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, en que decía, yo quiero que ustedes como grupos religiosos puedan monetizar sus videos que realicen, porque hay muchas otras personas que pueden monetizar cualquier tipo de contenido, pero los grupos religiosos no. Entonces, en parte de esta iniciativa te decía, tu grupo religioso vas a poder monetizar el contenido que realices, y ahí suena atractivo para muchos. No, ya se ganó a todos los que están en este tipo de marchas, los del 15 de noviembre, que fue por la libertad religiosa, según, pero ya se juntaron con las cosas políticas, con las cosas mundanas. Entonces, si les estás ofreciendo dinero, vamos. Así es. Su Dios es el dinero. Pero el trasfondo era, yo te voy a dejar monetizar porque todo el contenido que tú vayas a sacar tiene que pasar por mi régimen. Y es que es verdad, el aspecto de radiodifusión y telecomunicación sabemos que le pertenece al Estado. Toda la cadena de radio le pertenece al Estado y la puede concesionar a particulares. Lo mismo pasa con la televisión. Y antes, el único medio que se utilizaba para poder manifestar alguna expresión, y aquí lo hemos dicho que incluso Ebenezer tuvo participación en un canal de radio, fue por medio del Estado, pero sorpresa, las redes sociales no le pertenecen al Estado. No es algo que él pueda legislar tal cual, porque Facebook, Instagram, todos estos medios no le pertenecen a ellos, sino a particulares. Entonces ahí es donde venía el punto de cómo vas a manejar realmente el contenido que se distribuya en redes que no te pertenecen a ti, Estado, y que ahora los quieres hacer como si fueran tuyos. Ahí es el punto de la censura, porque todo el contenido tenía que pasar por un registro suyo. Y aparte, si tiene que pasar por un registro tuyo, debes de tener un respaldo gubernamental como lo son las asociaciones religiosas. Entonces, no solamente era una creación del punto de información que se va a comunicar, sino de dónde está proveniendo esa comunicación. Entonces,
ya no se está dirigiendo a un control de lo que se está o se quiere divulgar. Que por ejemplo, hoy existe un tipo de control sobre algunas iglesias que se dejan mover y que te dicen, vamos a votar en este tiempo de elecciones por tal partido. ¿Por qué? Porque ellos tienen leyes, entre comillas, que nos van a ayudar a nosotros como personas religiosas. Y entonces ellos lo que quieren es regular eso para que sea no lo que dice la iglesia que está hablando, sino lo que dice el Estado. Pues es que otra motivación era evitar o prevenir los mensajes de odio, discriminación contra cualquier grupo. Entonces, ¿qué pasa con la agenda que ellos quieren tomar? A ti te pueden decir, ¿sabes qué? No me hables de este tema o no lo puedes tocar de esta forma porque estás discriminando, porque estás fomentando la violencia o el odio hacia tal grupo. Pero entonces menoscaban el derecho humano de libertad religiosa, porque nosotros muchas veces lo comprendemos con el simple hecho de, pues es que yo me considero evangélico y no me tienen que discriminar por ser evangélico, pero se extiende mucho más ese derecho humano. Claro. Tú puedes profesarlo, sí, en la iglesia en la que tú decides reunirte, pero también lo puedes hacer público. Y también la forma de comunicarlo también puede ser público. O sea, es más extensivo esta libertad en cómo tú tienes la idea de acercarte a Dios. Y así lo manejan muchos catedráticos que realmente estudian la libertad religiosa, en que te dicen, mira, tú puedes llevar una doctrina y nadie te puede venir a decir que esa doctrina no es correcta a menos de que atente contra la dignidad humana. Nadie te puede venir a decir, oye, no tengas una cierta liturgia en tu congregación, porque es una forma en que cada religión tiene de acercarse a Dios. Eso ya es muy personal y que incluye el derecho humano a la libertad religiosa, cosa que se violenta muchísimo, porque si nosotros decimos que la palabra de Dios va en contra de los homosexuales, tú homosexual, discúlpame. Esa no la censura. ¿Qué pasó? Ahí me estás discriminando a mí. No puedes venir a decirme que mi pensamiento es incorrecto, porque en mi libertad yo estoy confiando en que la palabra de Dios es la verdad y dice que ningún homosexual va a entrar al reino de los cielos. Sí, pero entonces me cabe una duda, porque estás diciendo que quieren limitar esta forma de expresarse, pero ya le han dado mucho poder a los homosexuales, precisamente. Sí. A este grupo HTTPQ y más, yo les digo así. Y se ofenden. Y se ofenden de todo. Pero el gobierno ya les está dando todo esto, todas estas libertades con el tema de la inclusión de género, con el tema de adoctrinar ahora a los niños, dándoles en los libros de texto, que me parece que en México el único que se salió fue Querétaro, el estado que dijo, no, yo no quiero libros de inclusión. Todos los demás ya tienen a fuerzas en la SEP este tipo de inclusión. Pero entonces, ¿dónde nos dejan nosotros parados como evangélicos, como cristianos? Que nuestra regla de fe es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si el Estado es un Estado laico y nos está dando la oportunidad de profesar lo que nosotros querramos, ¿por qué inclinan más del peso en la balanza del lado de los homosexuales que del lado de la igualdad? Porque también en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Se pide la igualdad de género, se pide la igualdad de condiciones salariales, de trabajo, de oportunidades laborales, de XYJ. Pero no es lo que quieren realmente, sino lo que quieren estos grupos es estar por encima de, y decía el presidente, ¿no? Por encima de la ley, nada y nadie. Pero ya estamos viendo que los están poniendo por encima de las personas, por encima de la libertad de culto, de religión. ¿Dónde nos deja parados a nosotros? En teoría, ningún derecho humano es mayor que otro. En teoría. En teoría, pues, no, porque tienen la misma equivalencia tanto nacional como internacionalmente. Pero yo creo que ahí sí es que los cristianos no hemos alzado la voz en cuanto a la exigencia de nuestros derechos.
porque ha habido casos en que los hermanos son discriminados también laboralmente, que no se les da un puesto, que no se les permite entrar a ciertos trabajos por el simple hecho de ser cristianos, Sí, de o ser sea, evangélicos. nos tocó un caso aquí en la iglesia de que no lo contrataron porque era muy santito, valga la expresión. Ese es el punto, porque muchas veces en En esa el trabajo ocasión se pide que hagas tranza, ciertas ¿no? cosas, y a mí me dijeron, es que tienes una moral muy fuerte que a mí no me va a servir. Es el punto de no te doy el trabajo porque tu ideología religiosa no te permite hacer ciertas cosas. No, no es que mi ideología religiosa no me lo permita, sino que no es agradable delante de Dios, y yo no voy a hacer algo que a Dios le ofenda. Han habido casos y hay muchos casos, pero creo que el cristiano prefiere ponerlo en las manos de Dios que tomar por sí mismo justicia. Y eso también ha hecho que no se escuche tan fuerte cuando hay violaciones de este tipo. Porque si tocas a uno de estos grupos minoritarios que ya no son tan minoritarios, hoy la tienes en contra muy, muy fácilmente. Entonces yo creo que si bien en la teoría es una cosa respecto al derecho, la realidad que vive el pueblo evangélico es muy diferente. Por una parte lo veo muy alegre, porque reitero el punto. Viene Cristo. Sí. Cristo viene por su iglesia y es necesario que este tipo de cosas acontezcan. De que nosotros, como evangélicos, seamos censurados, seamos discriminados, seamos golpeados, seamos pisoteados incluso. Porque eso es lo que va a hacer el mundo, es lo que quiere. Y es lo que quiere Satanás, la ausencia de Dios. Entonces, ahí se va a ver también muchas iglesias quiénes sí son o quiénes no son. Y por otra parte, me causa tristeza. Porque Dios no nos manda a estar dejando que seamos pisoteados. Dios no quiere que nosotros seamos comidos por los leones, pero Dios lo permite por un punto que Él solo, en su sola majestad, en su sola omnisciencia, sabe el porqué de las cosas. Ahora, México ha caído en la idolatría completa, desde los gobernantes, y esto no había pasado. Siempre era una toma de protesta en la Suprema Corte o en el Palacio Nacional, cosas entre comillas ordenadas. Pero no fue hasta que este régimen nuevo que entró, la Cuarta Transformación, según, que iniciaron con este tipo de cosas mundanas, demoníacas, chamánicas, para ser más específicos, que podemos ver por qué Dios permite este tipo de cosas con nosotros. No es que nosotros como evangélicos seamos los que han provocado el alejamiento de la nación mexicana de Dios. Quizá en parte sí, porque no hemos cumplido nuestro deber como iglesia de estar unidos. Porque reitero el punto de las denominaciones, siempre lo voy a mencionar. Nos peleamos más por saber de qué denominación somos o quién tiene la mejor doctrina o XYJ, que en lugar de estar buscando el rostro maravilloso de Dios. Y causa tristeza, porque a lo que va a desencadenar todo esto es en que México va a sufrir de una manera tremenda, porque empieza desde nuestros gobernantes. Y reitero, no es de que Dios quiera esto, sino de que es una consecuencia de los actos. Una cosa muy diferente al castigo de Dios, valga la expresión, a la consecuencia de nuestros hechos, de nuestros pecados, de nuestras maldades. No, y también ese temor, ¿no?, que debemos de tener como iglesia, o esa conciencia que debemos de tener, que también Dios emite juicios justos y que México también no va a ser exento respecto de ese justo juicio por todo lo que se está haciendo. Quizá ya por último, en estas últimas fechas, ya por primera vez se activa el artículo 34 de las Naciones Unidas sobre México, que es respecto de las desapariciones forzadas en México, que están diciendo que no es casualidad, sino que muy probablemente el Estado tenga que ver
con esas desapariciones de México. No, esas son palabras fuertes. Son palabras fuertes, pero que la ONU y que derivado de todos estos movimientos que han estado sucediendo, han opacado esta noticia, pero la ONU ya activó ese artículo que por primera vez se activa en toda Latinoamérica. Es un tema muy, muy difícil. Vamos a dejar el episodio hasta aquí y vamos a continuar en otro episodio platicando de este tipo de cosas. Ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.